Bienvenidos y bienvenidas al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Hoy tenemos con nosotros a un entrenador conocido a nivel mundial, especialmente en España y Latinoamérica. Tenemos a Lautaro Alarcón con nosotros, así que lo primero, como siempre, darte la bienvenida, Lautaro. Muchísimas gracias. Buenos días, Sergio. Y bueno, para mí es un placer estar aquí y bueno, ojalá que podamos compartir una linda mañana. Hemos puesto el titular de la caja de herramientas del entrenador, porque al final un entrenador o una entrenadora para ser bueno o estar ahí arriba, cosechar éxitos y ser, eh, bueno, querido o admirado por sus jugadores y jugadoras, tiene que tener un poco de todo, ¿no? Por suerte o por desgracia no somos como en el fútbol o la NBA, de la que podemos tener un staff técnico de 10 personas, sino que prácticamente el entrenador hace de todo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo con Lautaro cuáles son esos tres, cuatro, cinco cosas que debe tener todo buen entrenador. Iremos charlando bajo nuestra opinión, qué es lo mejor, ¿no? De esa caja de argumentos y qué podemos elegir. Lo primero de todo, autor, vamos a ponernos un poco en contexto. Cuéntanos cómo empiezas en esto del balonmano, cómo ha sido tu trayectoria. Yo sé que estás actualmente en Barcelona, pero obviamente pues vienes de Argentina. ¿Cómo ha sido todo ese tránsito hasta llegar a donde estás hoy? Bueno, principalmente todo comenzó gracias a mi padre en Río Segundo, en Córdoba, en Argentina, un pueblito bueno, que ahora es ciudad, ¿no? De hace tiempo, eh, donde mi padre tenía el club de balonmano y de repente, de un día para el otro, decidió dejarme un poco a mí y hacerme cargo de lo que él estaba construyendo. Y ahí empezó todo, con muy poca edad, que me largué un poco a la piscina y comencé a entrenar y a aprender sobre todo, porque, claro, yo vengo del mundo del fútbol también y me costaba dejarlo, pero al fin y al cabo me pasé más para el mundo del balonmano. Y de repente, a los años de ir haciendo cursos y conociendo gente, sale la posibilidad de ir a Ciudad de Salamanca, al club donde actualmente quiero muchísimo a la gente que trabaja ahí y aprovecho también a dejarle un saludo. Y bueno, ellos fueron los primeros que me dieron la posibilidad de dar el salto para este lado y poder continuar mi carrera, que actualmente estoy en Barcelona. Ya va a ser casi 10 años, ¿no? Que estoy por este lado y bueno, estoy en Granollers actualmente. Cuéntanos un poco de ese proyecto tan chulo que tienes de entrenando como entrenador, qué sueles hacer, cosas online, también sé que haces presenciales en España y Latinoamérica, para que te pongan un poco, que te ubiquen nuestros espectadores. Muy bien, sí, esto nace antes de la pandemia, donde se me ocurrió también comenzar a formar entrenadores que estaban en la misma dinámica que yo o que no encontraban por ahí cursos que no sean solo de federación y tener un plus o algo más, ¿no? Y bueno, empecé a probar con diferentes entrenadores de diferentes países y justo después de la pandemia que todo era online, como que ahí se exageró un poco el tema y bueno, vi la posibilidad de meterme mucho más en la formación y esta academia nace a través de eso, ¿no? De la inquietud de ver qué más había y sobre todo de también formarme yo con las clases, ¿no? Porque uno escucha al otro entrenador o entrenadora que hace la clase o el curso y la verdad que aprende mucho de las diferentes realidades que tenemos de este mismo deporte y bueno, eso se fue aumentando y creciendo hasta llegar al momento como te comentaba, de la clase o las clases online que hacíamos o que hago en diferentes países, después la podía hacer presencial, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Buenísimo. Vamos, si te parece, Lautaro, por el tema central de la entrevista del podcast. Y nos gusta hacer esta pregunta porque, bueno, parece que está en la cúspide de la pirámide. ¿Qué es para ti el éxito? Bien, el éxito referido obviamente con el deporte y sobre todo con nuestra profesión de entrenador. Eh, Porque bueno, podemos hablar de diferentes tipos de éxitos, pero en este caso quiero ser más puntual, entrenador y deporte, ¿no? Yo creo que el éxito es una palabra muy amplia y muy linda, ¿no? Que a todos nos gusta, pero yo creo que es estar en paz con uno mismo, es darlo todo, es no guardarse nada y que eso lo vea.
cada jugador y cada club donde vamos a estar como entrenador. Pero para mí, dentro de lo que es el éxito, es eso, estar en paz, es darlo todo y a partir de ahí uno ya depende de otros factores que si le llaman al ganar o el perder o el empatar o suerte, todas estas palabras, ¿no?, que vienen después, pero para mí el éxito no es solamente ganar, sino es darlo todo, es entregarse como persona y como entrenadora al equipo y a partir de ahí viene el éxito para mí. Porque yo, bueno, no tengo la suerte de conocerte en persona, pero lo que transmites a través de los vídeos y de tu academia es no tanto el formar a entrenadores, sino ser docente, ¿no? Ser maestro, ser profesor, incluso transmitir a los más pequeños por la pasión que tú sientes por el balonmano, ¿no? Y al menos como yo lo siento, ¿no? Que el entrenador o el que se dedica de corazón a esto, más que ganar, que por supuesto todo el mundo quiere ganar, al final lo que quiere formar son buenas personas, son buenos jugadores y buenas jugadoras que el día de mañana se desempeñen bien en su día a día. Eso es, sí. La mayoría que somos profesores y entrenadores, a veces se nos mezcla un poco la docencia y el entrenamiento, pero bueno, yo creo que la clave es, como bien dices, de poder formar personas, de generar valores y no perder los valores del deporte y sobre todo hablar el mismo idioma con los jugadores, ¿no? Hoy en día no es como hace 15 20 años atrás. Eh, a los jugadores los tenemos que hablar de una forma diferente. No estoy hablando de, no me quiero ir al mundo de los niños de cristal y todo eso, que no quiero meterme ahí, porque no creo mucho en eso en el deporte. Creo que los entrenadores debemos adaptarnos a la adolescencia que hay hoy en día. A mí me toca estar actualmente con diferentes edades, niños de 10 años y chicas de 15 y mayores, bueno, de todo un poco. Entonces, la clave está en saber cómo comunicar, en saber también cómo transmitir y sobre todo de cómo llegarle a estos jugadores o jugadoras que somos como un referente para ellos y yo tengo claro que, por ejemplo, con el grito no se gana nada. Entonces, muchos me ven a mí en los partidos o en los entrenamientos que soy como más calmado y eso porque yo creo que a través de la palabra, del diálogo, de la pregunta sobre todo y el desafío, yo creo que el jugador o la jugadora hace que se sienta parte de un equipo también. Y entiendo que la metodología actual no es tanto de la imposición, ¿no? Como decías antes, igual cuando nosotros éramos pequeños, pues el entrenador o la entrenadora ordenaba, mandaba y tú a callar y a hacer lo que decía. Pero ahora quizás necesitas que colaboren más contigo, ¿no? Y que te compren lo que tú quieres conseguir, porque al final la relación sea más de igual a igual, aunque siempre, por supuesto, el entrenador estará un pasito por encima, ¿no? Un paso por delante como líder. Tal cual, sí. Él hace muchos años ya pasó, siempre digo yo que actualmente tenemos que trabajar de otra forma, pero seguir con la misma dinámica del entrenador tiene una función y el jugador tiene otra. Y si eso se entiende, como siempre ha sido, los entrenadores que más herramientas tengan actualmente, pedagógicas, psicológicas, porque como decías al principio, hacemos un poco de todo. Y sobre todo, yo creo que tener la empatía con el jugador de que ninguno lo quiera hacer mal, porque sino que están ahí aprendiendo y a veces yo escucho entrenadores, y esto me ha pasado también muchas veces a mí, de explicarle a los jugadores como los han explicado en un curso. Y el jugador no fue a hacer el curso, fuimos nosotros. Entonces, hay que ver de saber cómo transferir lo que uno hace en el curso o aprende de los mejores y lo lleva a la realidad de nuestra pista y a la realidad de nuestro grupo, ¿no? Y cómo yo me comunico con el grupo, cómo lo explico. Eh, bueno, hay muchas herramientas como la PNL, ¿no? Que seguramente las has escuchado nombrar, que te da herramientas para llegarle un poco a todo el grupo y no solamente que sea algo de audición, algo auditivo, sino también con dibujos, con preguntas, con música, con esto, con aquello, o sea, tener herramientas para que a todos los 16 del plantel tengan la misma información. Justo ahora hilando con eso, que hablar de herramientas, ¿cuáles dirías que son las cuatro o cinco que para ti son más importantes? Por ejemplo, que un entrenador empieza su carrera con jovencito, 16, 17, 18, y dices, oye, ¿qué empiezo a leer? ¿Qué empiezo a estudiar?
en qué parte me empiezo a formar y cómo me voy desarrollando yo como entrenador o como entrenadora. Bien, un poco puedo comentar lo que yo hice y no creo que sea lo único, obviamente, pero para mí lo fundamental era saber el reglamento de balonmano, porque uno lo puede haber jugado más o menos, pero como las reglas también a veces van cambiando, es saberse bien el reglamento del juego, porque al fin y al cabo estamos hablando de un juego y si yo no me sé el reglamento de un juego, igualmente muchas cosas se me pierden, ¿no? A partir de ahí, entender de que esto es un juego, como bien decía, y que actualmente lo que es planificación, que es como el gran tema de todos los entrenadores, qué planifico, qué hago, cómo lo hago, también ya no es como antes. Antes hablábamos de una planificación que se parecía mucho a lo que era la gimnasia, el atletismo, a todos los deportes más que eran más individuales. Y actualmente, como también la parte física ha cambiado, tenemos una planificación más de balonmano. Y, y yo creo que es saber bien qué es lo que quiero dar, saber bien qué grupo tengo, qué competencia voy a jugar. O sea, a todos los entrenadores que están iniciando ahora yo les comento de que, bueno, ¿qué equipo llevas, por ejemplo? Una Levin. Bueno, ¿cuántos partidos va a jugar al año? ¿Qué va a pasar en esa competencia? ¿Cómo te van a defender? ¿Qué es lo que más va a pasar? A partir de ahí salen los contenidos que vas a entrenar. Porque muchas veces dejamos de entrenar contenidos de esa categoría y empezamos a entrenar, no, porque cuando sean cadetes, y después cuando son cadetes tenemos que entrenar como cuando son alevines. Entonces, yo creo que al que está iniciando es un poco el orden, la paciencia de que es todo un proceso, ¿no? De que hay equipos que tienen más capacidad que otros, no compararse con el vecino porque eso puede ser peligroso, con el equipo rival o estas cuestiones, sí apuntar a ser siempre mejor, pero la clave está en tener esos pequeños tips, no solamente cuando uno inicia como entrenador, sino a lo largo de la carrera como entrenador. Y por último, tener bien claro que nos podemos permitir el fallar, como también le podemos permitir a los jugadores el fallar. El otro día escuchaba a Pet Mari que decía una frase increíble que en el entrenamiento tenemos que fallar, 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 fallar y que en el partido está prohibido dudar, que está permitido también fallar. Eh, entonces yo creo que va por ahí, ¿no? De permitirnos el análisis de lo que estamos haciendo y que los jugadores sean parte del proceso también. Vamos parte por parte, si te parece. Me gusta eso que dices del reglamento porque, bueno, yo durante 10 años fui árbitro de balonmano y una de las grandes frustraciones que tenía como árbitro es que los entrenadores, muchos no se sabían los reglas. Entonces, claro, te están protestando algo que en realidad no es cierto porque pues, el reglamento te actualiza bastante y claro, los árbitros no te queda más remedio que formarte, ¿no? Y siempre que hay cambio de reglas, pues siempre temporadas se actualizan y se hacen test y demás, pero los entrenadores, en muchos casos, obviamente no en todos, no se actualizan. Entonces, claro, es importante eso, ya no solo por el tema del árbitro o no árbitro, sino porque también a nivel técnico-táctico entiendo que puedes hacer cosas que en otras temporadas no te permitía. Por ejemplo, se me ocurre de primeras el cambio de portero en jugador, ¿no? Que pueda jugar con siete si te interesa en determinados momentos. Claro, Mm. eso cambia completamente la forma en la que tú gestionas tu balonmano y cómo atacas y cómo defiendes, ¿no? Entonces, me parece interesante que tú digas eso y que incluso analices, ¿no? Oye, ¿qué fallas veo en el reglamento para yo como entrenador aprovecharme de esto? Y seguramente sea algo donde otros entrenadores no han observado y yo ahí pueda tener una ventaja competitiva. Tal cual, sí, sí, yo creo que, como te comentaba, si yo voy a jugar a algo, tengo que saber las reglas del juego. Y obviamente que el balonmano tiene muchas reglas, no es como un juego de mesa, pero que a lo largo del tiempo los entrenadores deberíamos saber todas las reglas, porque si no, no tenemos la potestad o la posibilidad de ni siquiera acercarnos a un árbitro, si no tenemos la seguridad de que esa regla está bien hecha o no, ¿no? Por ejemplo, me pasó hace poquito de que esta regla bueno, no una regla, es parte del juego. Una jugadora del equipo rival, la pivote, se le escapa la pelota y hace botes dentro del área de 6 metros. Y todo mi equipo como que se levantó y gritó y protestó y los delegados y todo. Y, y yo le digo, pero sí se puede. O sea, un jugador puede botar dentro del área, está permitido. Entonces,
son estas cosas que cuando, hasta que no pasan, eh, no las sabemos. Y yo estuve también desde ese lugar, yo no sabía que eso se podía hacer hace muchos años y lo aprendí por un árbitro que era entrenador y que me explicó. Entonces, pero creo que depende también de la inquietud que tenga uno, de querer saber un poco de todo el reglamento. Y, por ejemplo, actualmente hay muchos que no saben cuándo se corta el pasivo. Y eso creo que si el entrenador no lo sabe, los jugadores menos. Y estamos como en la duda ahí siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante el tema de saber bien el reglamento. Bueno, me interesaba mucho algo que has comentado en cuanto a herramientas de observar, ¿no? Lo que necesita un equipo, una temporada en concreto, en función de su categoría y dónde está jugando, ¿no? Porque no es lo mismo que juegue en Madrid, en Buenos Aires o en Barcelona. Y creo que pasa mucho también en la preparación física, porque nos centramos en lo micro. Por ejemplo, alguien ve un ejercicio súper chulo con un fitball de core o no sé qué y dice, vale, yo lo quiero replicar. Vale, pero la pregunta es, ¿para qué? Es decir, al final esa persona que tú ves en Instagram, en YouTube, está haciendo un ejercicio con el objetivo de... Entonces, claro, yo entiendo que una tarea cualquiera de juego colectivo de 2 contra 2 3 contra 3 tiene un contexto. Entonces, igual lo que tú dices, en un infantil o en un juvenil no tiene sentido, sino al final yo digo, vale, hago zoom out, como yo digo, cojo el dron y me echo hacia atrás, visión satélite, y qué necesita en mi equipo a nivel global y qué necesita el individuo, qué necesita el deportista en esa temporada concreto. Tal cual, sí, 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 es así. Y nosotros que somos ambos que compartimos muchas cosas en las redes y todo eso, siempre estoy diciendo de que tener cuidado con lo que sacan de las redes, porque si lo copio y lo pego tal cual, hasta ni siquiera sé ni lo que estoy enseñando, ¿no? Entonces, esa visión periférica o del irse como un dron, ¿no? hacia arriba es la clave y es una frase increíble para poder usarla nosotros que somos de dar contenido a nuestros alumnos y creo que es fundamental el poner en contexto ese ejercicio, el poder transferirlo, pero el poder adaptarlo, sobre todo a mis jugadores, a mis jugadoras y a la edad que sea, y sobre todo, no sé, saco un ejercicio de cruces, por ejemplo, ¿no? Que por ahí es uno de los contenidos más difíciles de trabajar según qué edad. Eh, y mi equipo es Alevín y me llevo el equipo a entrenar cruces a Alevín, cuando igual no toca ahora. Entonces, igual toca que reciban a la carrera a esa edad, que no reciban en estático, ¿no? Entonces, a veces es clave que nosotros también los que ofrecemos ese contenido podamos también transmitir esto, ¿no? De que tener cuidado con lo que uno copia y pega y tener la capacidad de observar la realidad de cada uno y poder transferirlo de la mejor forma. Porque justo antes comentabas el tema técnico-táctico, ¿no? Y bueno, yo sé que los cursos de federación llegan hasta donde llegan a todos los niveles, ¿no? A nivel de preparación física, que es lo que nos corresponde a nosotros, o a nivel técnico-táctico, que es lo que trabajas tú. Y claro, eso solo te habilita a empezar a ser entrenador, pero ni mucho menos en, no sé qué dura los cursos, 2, 3, 4 semanas, te da para formarte lo que tú dices, ¿no? En lo que es lo micro de un equipo alevín de no sé dónde, un equipo infantil, si es masculino, si es femenino, si son chavales que se están iniciando o ya tienen una trayectoria de que vienen con una buena cultura o vienen con una buena base. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer ahí, no? Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre doy gracias a que existen estos cursos de la federación. Hay países que ni tienen, o sea que hay muchos países que no lo tienen y tienen que salir sus entrenadores fuera. Entonces, yo he hecho los cursos desde Argentina, los cursos aquí de España, todos los niveles y bueno, la verdad que siempre se aprende de todos los entrenadores, algunos más, otros menos, pero de todos siempre podemos sacar algo. Y en el caso de los cursos míos o de entrenando como entrenador, son cursos que al ser más personalizados se adapta justo a la realidad de cada entrenador que haga el curso. Es decir, me llegan consultas como por ejemplo, mira Lautaro, entreno 2 veces a la semana, no tengo la pista entera, pero a mí soy un entrenador que me gusta correr el contraataque. ¿Cómo entreno el contraataque? Si tengo media cancha todas las veces. Bueno, entonces empezamos a trabajar ese tipo de herramientas, ¿no? Esa inquietud del entrenador. O hay entrenadores que me dicen, quiero entrenar
todas las categorías de defensa 3-3 de mi club, porque soy fanático de la defensa abierta, pero nos cuesta, nos hacen 1 millón de goles. Bueno, tendrás que ver cómo están físicamente, cómo están entrenando esa parte, ¿no? Porque es clave. Y tendrás que ver si realmente lo podés hacer en todas las categorías o no, o más profundidad, menos profundidad. Bueno, entonces el curso es un plus, como te comentaba antes, de lo que hace la federación o lo que hacen los cursos que son avalados por la federación, de intentar darle una herramienta más a los entrenadores, pero más personalizada de su vida cotidiana, porque a veces en los cursos sí nos pasa de que estamos y escuchamos a los entrenadores ¿no? que ya están consagrados y que nos cuentan todo lo que han hecho, pero a veces su realidad nos sirve para muy poquitas cosas, dependiendo de qué nivel tengas cuando estás haciendo justo ese curso. Porque igual yo voy a hacer el curso nivel 3 y estoy llevando infantiles. Igual todo lo de nivel 3 me va a servir de acá a un par de años. Y sí, ya tenés el nivel 3 y todo, entonces ahora ese entrenador vuelve a su lugar y de ahí va a intentar sacar varias cositas, ¿no? Pero bueno, entonces en este curso lo que buscamos también es ayudar al día a día de ese entrenador. Que dentro de las herramientas, lo que comentaste antes, ¿no? ¿En qué consideración tendrías la observación? Porque yo para mí, por ejemplo, a correr se aprende corriendo, a entrenar entrenando y a jugar jugando, ¿no? Entonces entiendo, yo veo muchos vídeos en que analizáis jugadas, entiendo que tú estarás todo el día metido en los pabellones viendo balonmano de todas las edades, de todas las categorías, porque realmente observando cómo se puede aprender a ser un buen entrenador. Tal cual. Mira, te voy a hacer un ejemplo para seguir la línea de alevines, ¿no? Que es por ahí donde todo empieza, porque empiezan a competir en la federación. Bueno, ¿qué es lo que más pasa en esa categoría cuando compiten? Si es que compiten, la mayoría de las comunidades aquí en España ya compiten en esa edad. Eh, Normalmente se juega 7 contra 7 ya, en campo grande, y es 4 partes de 10 en la mayoría de las comunidades, y a partir de ahí se defiende y se corre. O sea, se defiende y se va para adelante, se defiende y se va para adelante. Es un juego muy rápido, ¿no? Entonces, si yo voy a ver como entrenador de esa categoría partidos y después voy a ver mis entrenamientos, tiene que coincidir. Tiene que coincidir. Si yo veo filas en el entrenamiento de 8 jugadores y controlo el tiempo que están moviéndose, después cuando jueguen, que se van a estar moviendo mucho más tiempo, quieran o no, porque el rival nos va a hacer mover, esos jugadores no están entrenando en función al juego. ¿Sí? Entonces, ahora vos me decís, esa fila de 4 o 5 en Asobal, porque Asobal es un ritmo más tranquilo, más allá de que sí también se mueven para todos lados, pero saben cuándo jugar 6 contra 6 y frenarse. En esta categoría, la hora y media o la hora y cuarto de entrenamiento, si entreno 2 veces a la semana, tiene que ser en movimiento, porque después las 4 partes de 10 son en movimiento. O sea, cuando termina esa parte de 10 están muertos los niños, o sea, están ahogados, ¿sí? Están hiperventilando, creo, están ahí, que no. Entonces, yo no digo que la hora y cuarto se estén moviendo, sino que 10 minutos al menos. 10 minutos agua, 10 minutos agua, igual tal cual como un partido. Entonces, entre explicación y otra cosa se nos puede ir a 1 hora y cuarto el entrenamiento, hora y media, depende de cada club, pero pasar a la realidad, la competencia y entrenarla va a hacer que hoy en día nuestros jugadores estén más cerca de, de entender el juego. Antes sí podíamos entrenar muchas cosas y la evaluábamos en el partido, porque bueno, no sabíamos bien contra quién íbamos a jugar o qué liga o lo que sea. Hoy en día que todo se ve, podemos anticiparnos a eso y ir como un poco al revés, ¿no? O sea, a ver qué competencia vamos a jugar, es obligatorio defender abierto, seguramente en ataque, en alevines va a haber solo golpes francos, o sea, tengo que entrenar más golpes francos y pasiva, por decirte, algún otro contenido, pero ¿para qué voy a entrenar permutas, cruce y todas estas cosas que igual van a salir más por naturalidad que por otra cosa? Pero dedicarle tiempo a lo que realmente pasa y después dar un paso más para que cuando lleguen a senior no volver a hacer cosas que tenían que hacer en el EVI. No, me gusta eso que comentas porque al final
tiene que ver con, yo siempre digo, ¿no? Que la preparación física parte del modelo del juego. Entonces, lo bonito del deporte es que nada es separado, es decir, es imposible que podamos ver el lanzamiento o ver los sprints o ver los cambios de dirección sin entender la preparación física, sin entender la toma de decisiones o sin entender el componente técnico. Es imposible, todo está mezclado. Entonces, claro, la gente a lo mejor me pregunta, oye, Sergio, ¿y cuáles son los ingredientes de un hit, de un entrenamiento intervalado de alta intensidad? Y yo les digo, observa tu categoría, justo lo que tú has dicho. Vale, ¿cuánto tiempo duran tus ataques? ¿Cuánto tiempo dura el que la gente se coloca? ¿Cuánto el tiempo duran los repliegues? Ya tienen los ingredientes de un hit. No es Tal que cual. yo te diga una receta única de 30 de trabajo, 20 de descanso, sino que va a salir de tu competición y siempre vas a intentar hacerlo un poquito por encima de lo que ocurre en la competición, para que cuando tú entras en el gimnasio o entrenas fuera de cancha, porque como te dicen, no tenemos pista y tenemos que hacer el hit en el parque, cuando tú veas a la pista, tu estado de forma esté por encima de lo que necesita tu modelo de juego y tu competición. Entonces al final es relacionar todo. Eso es, sí, sí, son todos ingredientes que van de la mano, es como metemos todo en el mismo bol, pero el tema es hacerlo con cabeza, saber para qué toca tal cosa, saber en qué categoría estamos entrenando y sobre todo de tener noción, ¿no? De, bien como comentabas, de que de todo un poquito, porque al fin y al cabo hay entrenadores que están solos, que no tienen preparador físico, que no tienen más que ellos, y los jugadores, entonces el poder también entender la parte física, porque hay muchos entrenadores que no son profes, o sea que son ingenieros o trabajan de otra cosa y les gusta el balonmano, les apasiona y lo van haciendo, ¿no? Y gracias a esos y a ellos y al resto de entrenadores que esto va creciendo, porque al fin y al cabo los entrenadores somos un gran, un gran ingrediente de este deporte. Pero sí, tal cual, no hay que perder el rumbo de la categoría ni perder un poco el equilibrio, ¿no? Y poder entrenar como se juega. Nos diría el autor a nivel de planificación, sobre todo planificación en la base. No sé, hemos hablado, por ejemplo, alevines, vamos a meternos con infantiles. ¿Cómo coges tú, por ejemplo, en España, en agosto, que dices, venga, voy a empezar la siguiente temporada? ¿Qué es lo primero que hago en el mapa de ruta, la hoja de ruta? Bien, bueno, actualmente lo que planifico a esas edades es que el grupo, antes sí hacía una pretemporada de 5 o 6 semanas, en donde metía mucha carga física, pero porque la competencia aquí en Cataluña, el primer fin de semana o el segundo de septiembre ya teníamos que competir para ver en qué liga íbamos a jugar. O sea que era como muy exigente los primeros fines de semana de septiembre. Como eso ha cambiado y ahora es un poco más largo, hemos modificado un poco la pretemporada a nivel de físico. Sí se sigue trabajando la parte física como algo lineal, ¿no? De cargas, pero uso mucho el balón. O sea, usamos mucho el balón en juegos, en subidas de balón, en carreras, en todo lo que se pueda meter el balón, balón. Y en eso, en ese mes, creo que la clave, más allá de lo deportivo, es que el grupo haga un poco de piña, sea la edad que sea. O sea, intentar siempre comenzar las clases o los entrenamientos con algún juego, o cerrar con algún juego, o entre medio algo que haga que el equipo tenga que competir, eh, que compitan contra el entrenador, que compitan entre ellos, que compitan de a dos, de a tres. Bueno, eso también lo hablaba hace un tiempo, el tema de que el primer mes o los primeros meses dedicarle mucho tiempo a la competencia. Al fin y al cabo, vamos a competir después durante todo el año y es una pregunta que siempre le hago a los entrenadores. ¿Cuántos ejercicios de competencia haces, no? En la pretemporada o más allá de que podamos jugar un amistoso y eso ya es competir. Pero dentro de lo que es la planificación a estas edades infantiles y cadetes, más allá de todos los contenidos que podemos trabajar, según el modelo de juego, según el club, ¿cuánto le dedico a la competencia? El trabajo físico, el luchar con el balón, el fútbol este, ¿no? Se llama así, ¿verdad? Y sacar del círculo a un compañero, o luchas de preparación física, luchas de unos contra uno, luchas de robarle el peto de la cintura al otro. O sea,
ya estamos hablando de la lucha, ¿no? Como algo que en nuestro deporte se habla mucho. Entonces, la planificación mía va de la mano de estas herramientas de competir de sanamente, porque al principio están un poco todos fuera de ritmo, de la preparación física, de ir introduciendo mucho balón y sobre todo de dedicarle tiempo a hacer piña con el grupo. Buenísimo. ¿Y qué nos dirías que has comentado al principio el autor de la relación entrenador-jugador? No sé, ahí comentaste herramientas de PNL, no sé si incluso estudias cosas de tipo coaching, de inteligencia emocional, cosas así. Bien, sí, he tenido la posibilidad de estudiar todas estas cuestiones y la verdad que es un mundo apasionante hoy en día donde cómo ganarnos a ese jugador, ¿no? No solamente con autoridad, que creo que eso depende de cómo puede salir de una forma muy peligrosa. Yo creo que tampoco es ganárselo siendo igual que ellos, eh, no sé, parecernos de 15 o de 12 años, porque eso tampoco toca. Entonces es un poco jugar con ambas herramientas y poder tener una línea. Creo que hoy en día la clave está en no engañar o no decirle algo que no vas a hacer. Eh, La clave está en decirle, por ejemplo, qué sé yo, tengo un plantel de 20 jugadores, ¿no? Y sé que tengo que llevar 16. Bueno, a esos cuatro que van a quedar afuera, ¿qué les digo? ¿Cómo les digo? Les digo que bueno, ya vamos a ver. No, no. Claro, o sea, mira, te está faltando esto, esto y esto para estar aquí. O sea, que se pueda ver. Creo que el mensaje nuestro tiene que ser más claro. El mensaje nuestro, en ese caso, tiene que ser que con un objetivo a corto plazo, que puede ser, mira, estás mal físicamente, o no estás entendiendo tal fase del juego, por eso te quedas fuera, o te falta ritmo por partido porque te sumaste recién. Bueno, entonces, lo que he aprendido en este tiempo es el tener el mensaje lo más claro posible, obviamente que muchas veces me he equivocado y eso también es parte del juego, pero ahí viene la otra parte, reconocer el error, porque muchas veces creemos que no nos podemos equivocar o que nadie nos puede decir nada, ¿no? Y yo siempre estoy preguntándole a mis jugadoras y a mis jugadores qué tengo que mejorar, porque eso en un curso no me lo van a decir siempre. El curso que yo hago siempre es el de estar en la pista y que las jugadoras cada tanto o me rellenen un formulario y me digan todo lo que tengo que mejorar, o hacer charlas de a dos, de a tres jugadoras o jugadores que me puedan decir, yo les pueda decir que tienen que mejorar y ellos me digan a mí. Entonces, creo que se trata de ir por ahí, ¿no? De tener la humildad de que se trabaja y que todos quieren ir para adelante y que todos tenemos permitido el error. Y el reconocer el error es la clave también. Es más o menos, eso es el mundo donde yo me estoy moviendo actualmente. Me parece súper interesante porque es verdad que incluso, pues, bueno, cuando tienes 20 o 25 años puedes hablar, claro, ¿no? Con un jugador o con una jugadora, pero creo que la frustración viene, ¿no? De cuando un jugador infantil o cadete, como tú dices, se queda fuera de una convocatoria o a los 5 minutos de sacarlo al campo lo quitas, pero no les das las herramientas o no le dices claramente lo que ha hecho mal o lo que esperas que mejore, al final se empieza a hacer una bola porque el niño entiendo que pierde su autoestima porque dice, bueno, soy tonto o soy muy malo, pero claro, no me están dando por otro lado las herramientas para que yo mejore, pues de esta manera físicamente, o que vea más partidos, o incluso le corta jugadas que ese chaval ha tomado malas decisiones para que pueda mejorarla la siguiente vez. Entonces me parece muy interesante y que incluso ellos también sean responsables en el proceso formativo, ¿no? Incluso a ti te puedan decir y que diga, oye, el Lautaro no se va a cabrear porque le diga que me ha hablado mal o porque a la hora de preparar este partido no se ha comprometido del todo, por ejemplo, ¿no? Yo Igual, creo que es súper interesante esa horizontalidad, sobre todo la transparencia, ¿no? Que al final jugador o jugadora no tenga miedo de comunicarte algo. tal cual. Sí, sí. La transparencia es la clave hoy en día y creo que siempre ha sido, pero hoy en día más todavía, en donde el entrenador da las herramientas, el jugador las utiliza o no, pero a partir de ahí la evaluación, el feedback que hay
jugador, entrenador, entrenador, jugador, es clave. Es ayudarnos, todos estamos en la misma y como bien comentabas, es fundamental el tener un tiempo de pausa de reflexionar, ¿no? Con los jugadores o las jugadoras y ver por dónde estamos cada tanto. No cuando inicia el año y cuando termina, ver. No, no. Yo creo que esto tiene que ser más mensual, por decirte de alguna forma. Termina el mes o termina 4 o 5 partidos que pasan y sentarnos rápidamente, no tampoco charlas eternas, porque a veces eso también cansa, pero sí reflexionar con 2 o 3 jugadoras, al otro mes con otras dos, o a las jugadoras que vemos un poco que están ahí cabizbaja o con falta de confianza, ver cómo la podemos volver a enganchar de nuevo. O sea, en el mismo entrenamiento, esa jugadora que está un poco ahí, bueno, ver de qué forma la podemos levantar en ese entrenamiento. O sea, creo que esa es la clave de hoy en día y que siempre ha sido, supongo, porque, bueno, nosotros actualmente estamos en esta realidad, pero el tener motivado al jugador, la motivación, que se habla también mucho, y la confianza que le pueda dar el entrenador es indispensable para poder tener un equipo que tire en las buenas y en las malas. Completamente de acuerdo. ¿Qué piensas tú, Lautaro, de la responsabilidad? Porque nosotros es un tema en el que somos súper insistentes y es verdad que cuando estás en infantil, cadete, pues entrenas 2, 3 veces en semana como mucho, pero eso no te llega para ser buen jugador a todos los niveles. Nosotros, por ejemplo, la parcela de preparación física, les decimos que tienen que empezar a entrenar por su cuenta, porque tú tienes hora y media de pabellón o media pista, como decías, y ahí no pueden meter todos los contenidos. Hay cosas de preparación física que tú las puedes saltar a otros días. Si se entrena lunes, miércoles y viernes, pues oye, tienes que empezar ya, desde infantil o cadete, a hacer martes, jueves algo en tu casa o en el gimnasio con tus padres. Entonces, no sé cómo ves tú esa parte, porque es verdad que cada vez nos llegan más padres que dicen, oye, yo quiero que mi hijo empiece a hacer preparación física desde ya. No sé si también pasa a nivel técnico-táctico que os pidan como deberes. Bueno, yo coincido que el jugador tiene que hacer ese trabajo invisible, que todos los entrenadores deberíamos fomentar eso, de la parte física sobre todo, ¿no? De no solo ir a hacer la parte física cuando me la da el club, sino poder hacer ese trabajo invisible bajo supervisión, obviamente, de un profesional, porque claro, estamos hablando de que la mayoría pueden ser menores de edad también. Entonces, creo que es fundamental eso. El que hace ese trabajo invisible ya está ganando ya. Y luego la parte que nos toca a nosotros, la parte táctica. Eh, por ejemplo, hoy en día usar las herramientas de la tecnología y todo esto. En mi caso, yo te comento algo así abiertamente. En el cadete que yo estoy llevando actualmente, tenemos un Drive en donde cada jugadora tiene una carpeta con su nombre y yo le voy subiendo ahí todas las cuestiones que hacen bien y a mejorar, ¿no? Entonces esa jugadora tiene que entrar cada tanto a verse entrenar, porque a veces grabo el entrenamiento, o a verse jugar. Y a partir de ahí vamos viendo lo mismo, porque no es lo mismo yo decirle cosas y que ella esté viendo otra, pero acá tengo la grabación, o sea, eh, estamos viendo lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, interactuar con esa y aprovechar esa herramienta, ¿no? A nivel de trabajo invisible, como a nivel físico, lo pueden hacer los jugadores también. Esto de verse jugar, de verse entrenar, de tener a esta edad, 15 años estamos hablando de poder trabajar de esa forma, ya es ganar tiempo a lo que se viene. De hecho, yo creo que al final lo interesante de eso es que a ti como entrenador te quita responsabilidad y carga de trabajo, ¿no? Porque normalmente la queja que vienen para nosotros es que yo no puedo hacer más cosas, ya soy psicólogo, ya soy preparador físico, ya soy entrenador. Pero claro, mi opción es lo que tú dices, ¿no? También darle al jugador o a la jugadora, en cuanto tiene un poquito de edad, la responsabilidad de que ellos también construyan. Porque claro, si cada jugador se construye un poquito a nivel individual, obviamente el colectivo está trabajando a la vez, ¿no? Entonces ya no es que toda la responsabilidad caiga en el autor, sino que, oye, pues hay dentro del equipo, ya no solo jugadores, incluso ojalá los padres también nos pudiesen ayudar a ir construyendo a ese individuo que luego va a ser una parte importante del colectivo. Tal cual. Sí, sí, los padres también son partes importantes de este proceso de formación
Y creo que si coincide los tres puntos, entrenador, jugador, familias, entrenador como parte del club, obviamente, yo creo que el camino puede tener mucha anchura, ser muy ancho y moverse ahí en ese camino, pero no va a tener muchas salidas a diferentes aspectos que sean malos, ¿no? Para el camino del deportista. La falta de entrenamiento físico puede ser perjudicial, sobre todo cuando están en etapa de crecimiento, y más en un deporte de contacto, ¿no? Que hay que estar un poquito más fuerte para poder llevarlo a cabo. Y la parte táctica, obviamente, y técnica, que es clave para, para todo lo que es el juego. Y no me quiero olvidar de la parte psicológica o de lo que es la cabeza, ¿no? Que para mí es la clave de todo y que es la que nos va a motivar o desmotivar de hacer ese trabajo invisible, ¿o no? Totalmente. Y ya hilándolo con la última pregunta que yo tenía aquí en el tintero para ti, Lautaro, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros y nosotras a nivel individual para mejorar el balonmano? Porque al final el podcast lo escucha todo tipo de personas, padres, madres, entrenadores, jugadores. ¿Qué podemos hacer para mejorar ya no solo el rendimiento de nuestro equipo, porque nos interesa ganar, sino lo que es la familia del balonmano? ¿Qué crees que podríamos hacer cada uno para limpiar la puerta de nuestra casa? Bien, lo primero, ya que hemos hablado un poco de estos tres ejes, entrenador, jugador y familias, comienzo un poco por las familias. Las familias, interiorizarse más por ejemplo, el reglamento, no gritarle tanto a los árbitros y seguir apoyando como lo hacen. Es un punto fundamental de nuestro deporte, la familia. Sin el apoyo de ellas sería muy difícil llevar a cabo este deporte que está en crecimiento y yo, como te comentaba fuera de lo que era esta nota, eh, yo veo que está creciendo muchísimo el handball en muchos países y eso es un gran punto para todos los que estamos relacionados con esto. Luego el jugador, bueno, el jugador, ya lo hemos comentado antes, tener la posibilidad de dar siempre un punto más, de hacer realmente esto parte de sí, pero también a mí me gusta el jugador que viene a entrenar, que pasa la puerta del pabellón y viene a entrenar y que se olvida un poco de lo de fuera, ¿no? Y que está metido ahí. Entonces, tener más concentración, tener más atención y más predisposición a lo que el entrenador nos pueda comentar. Y después de nuestra parte, los entrenadores, yo creo que, bueno, muchos, y he visto también una gran iniciativa en muchos entrenadores en la parte formativa, de querer formarse en su país, fuera, donde sea, escuchar. Bueno, creo que eso también ha sido, después de la pandemia ha habido mucha formación. Y sobre todo creo que la clave, como empezamos hablando, para que esto siga creciendo, no tener miedo a preguntar, no tener miedo a fallar como entrenador, no tener miedo a compartir, porque también es parte del crecimiento el compartir, y sobre todo ayudarnos. O sea, hay muchas comunidades, he visto que en WhatsApp ahora se está creando muchas comunidades. Eh, Creo que es clave, ¿no? El seguir compartiendo, el seguir haciendo que este deporte crezca. Y, bueno, eso es mi punto de vista, ¿no? El no guardarse nada. El deporte ya está ahí, nosotros somos los que tenemos que ir a mejorarlo, pero creo que ya con todos esos diferentes aspectos y obviamente con el apoyo del club, yo creo que tenemos que seguir tirando para adelante. Completamente de acuerdo. De hecho, me parece muy interesante lo que dices de ayudar. Y yo creo que también muchas veces es salirse de uno mismo, ¿no? Como padre, como jugador, como entrenador, porque es verdad que todo el mundo quiere, pues eso, si eres jugador, jugar muchos minutos, meter muchos goles, hacer muchas asistencias. O como padre, ¿no? Tú ves a tu hijo y quieres que juegue lo máximo posible, que marque muchos goles y tal, pero muchas veces hay que salirse de eso y pensar en el colectivo, pensar en el bien de todo el equipo, incluso pensar en el bien de todo el balonmano, porque ¿por qué no aplaudir una jugada que ha hecho el otro equipo muy bonita o un gesto deportivo que ha tenido, o por qué no darle la enhorabuena al árbitro si todo ha salido bien y ha impartido justicia, ¿no? Entonces muchas veces salirnos de, oye, mi medallita
y pensar en el bien del balonmano, que como tú dices, creo que está creciendo y especialmente en la última década se está multiplicando. Y también es gracias a que pensamos un poco en el deporte y no pensamos tanto en mi medalla, en mis goles o en mi ranking, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí, muy importante. Quitarnos ese orgullo, ¿no? De que todo deportista tiene y tenemos, y poder tener un poco más de empatía con el resto, que si no hubiese árbitro no se podría jugar, si no hubiese un rival no se podría jugar. Entonces, yo creo que todos formamos parte de este colectivo y está bueno también agradecer, ser agradecido, el felicitar al rival, como bien comentabas, al árbitro. Siempre estamos viendo lo malo, lo negativo, y creo que eso también nos suma, y estaría bueno poder eh, autocriticarnos, ¿no? Cómo lo estamos haciendo, qué estamos aportando a este deporte, y a partir de ahí seguir y ayudarnos siempre un poquito más. Bueno, pues nada, por mi parte, Lautaro, ya te he hecho todas las preguntas que tenía. Darte las gracias y antes de marcharnos siempre decimos si te apetece invitar a alguien al podcast, liar a alguien que creas que nos pueda aportar de la familia del balonmano, pues será bienvenido. Bueno, primero agradecerte por tu tiempo y felicitarte por todo lo que venís haciendo por este deporte desde muchos años, y bueno, con el punto fuerte también. Darme la posibilidad de compartir un poco esta mañana, que me la pasó muy bien. Y a ver, ¿a quién podemos decir? Tengo varios entrenadores que me gustaría que puedan estar. Pero bueno, no sé si sería posible poder tener una entrevista con Juan Antonio García Herrero, que para mí es una eminencia del balonmano, y bueno, ojalá que se anime, y de ser así, para mí va a ser un placer escucharlo. Lo intentaremos a ver si se anima. Muy bien. Bueno, Sergio, Pues muchísimas nada, gracias. gracias a ti, gracias a los que estáis ahí detrás de la pantalla, de los auriculares, porque gracias a vosotros esto es posible. Así que nada, familia, un abrazo.